Hola a todos, aquí les traigo más capítulos de este maravilloso fic, espero que lo disfruten. Recuerden que esta historia no es mía, todo el crédito y los derechos a sus respectivos creadores. Y sin más, comencemos. Capítulo 113. Igualados. Desde una distancia asombrosa, Piccolo lanzó el Macanco Sapo. El ataque en espiral rasgó el aire a una velocidad cegadora, fijándose en Freezer, quien seguía atrapado en una llave de cuerpo entero, Full Nelson, por el cuerpo de Jinyu, aún bajo el control de Goku. Pero Freezer ciertamente no era Raditz, ni siquiera estando inmovilizado. Sus sentidos eran extremadamente agudos, y en la fracción de segundo antes de que el rayo lo alcanzara, su expresión cambió drásticamente. La arrogancia se desvaneció de su rostro, reemplazada por algo más frío, más letal, como la de un depredador al percibir un peligro. Mientras el rayo se acercaba, a punto de atravesar tanto a Goku como a Freezer, el tirano tomó una decisión rápida. Incapaz de detectar el origen exacto del ataque, Freezer apostó por la única dirección de la que sabía que el rayo no vendría: hacia abajo. En un instante, Freezer liberó una tremenda oleada de energía, deshaciendo las restricciones que Ajax había colocado en el aire a su alrededor. Con una fuerza inmensa, se lanzó hacia el suelo, arrastrando a Goku con él. La tierra explotó con el impacto mientras se hundían en sus profundidades, desapareciendo bajo la superficie fundida en una cascada de cristal roto. Mientras tanto, el Macanco Sapo pasó por encima, fallando su objetivo por un pelo. Su energía bruta desgarró el cielo, destrozando el paisaje a su paso. Instantes después, a lo lejos, el suelo explotó cuando Freezer emergió desde abajo, lanzándose al cielo en una majestuosa nube de tierra y escombros. El cuerpo de Jinyu colgaba inerte entre los dedos del tirano, su cuello atrapado en el agarre de hierro de Freezer. El rostro del emperador se torció con irritación mientras se sacudía la tierra de los hombros con un movimiento de su cola. Sus ojos escarlatas se enfocaron en Piccolo a lo lejos, entrecerrándose con una furia gélida. En su mano, el cuerpo de Jinyu se convulsionó violentamente, la tensión del uso continuo de los multiplicadores del Kaioken más altos por parte de Goku, lo empujó peligrosamente el cuerpo prestado al borde del colapso. La mirada de Freezer parpadeó, momentáneamente intrigado por el patético espectáculo, antes de que su irritación resurgiera. Patético, murmuró con frío desprecio. Soltó su agarre, dejando que el cuerpo de Jinyu cayera como peso muerto, estrellándose contra el suelo más abajo. Sin mirar atrás, Freezer cruzó los brazos y descendió suavemente, aterrizando sobre la tierra. Sus ojos carmesí brillaban con desdén mientras observaba al recién llegado. Para ese entonces, Piccolo ya había llegado frente a Freezer, de pie con firmeza, vestido con su sencillo gi púrpura, habiendo dejado atrás su ropa pesada. El viento agitaba los bordes de su vestimenta, pero él permanecía inmóvil, a solo unos metros del tirano. Cruzaron miradas, y el silencio entre ambos se volvió ensordecedor, cargado de tensión. Dentro de la mente de Piccolo, la voz de Nail resonó con confianza. Todavía me estoy acostumbrando a tu sentido del ki, pero diría que el nivel de poder de Freezer está entre los 11 y 13 millones, más o menos. El nuestro es tal vez una cuarta parte de eso, en el mejor de los casos, un tercio. Podemos ganar. Pero Piccolo no estaba convencido. Sabía bien que no debía confiar solo en los números brutos. Había sobrevivido suficientes batallas de vida o muerte para entender que el poder era solo una parte de la ecuación. Cuando todo está en juego, los ases bajo la manga, las estrategias de último minuto y las ventajas ocultas entran en escena. Factores que pueden cambiar completamente el curso de una batalla. ¿Y Freezer? Él era el tipo de monstruo que, sin duda, aún tenía más que revelar. Al percibir los pensamientos de Piccolo, Nail también guardó silencio. El silencio tenso fue quebrado por la voz burlona de Freezer. Un namekiano, se mofó con desdén. ¿Dónde estabas hace 10 minutos, HMM? Si me hubieras ayudado entonces, quizás habría considerado perdonarte tu miserable vida. Pero ahora, es demasiado tarde. Sufrirás el mismo destino que el resto de este patético planeta. Los ojos de Piccolo se entrecerraron. No estés tan seguro, Freezer. Me he acostumbrado a derrotar oponentes más fuertes que yo. Con esas palabras, Piccolo no perdió el tiempo. Nunca había sido hombre de discursos. Su terreno era el combate. Rugió mientras accedía a su nueva fuerza, el poder otorgado por su fusión con Nail. Su aura estalló en una violenta llamarada mientras el suelo temblaba bajo sus pies. Rocas se alzaron del suelo, atrapadas en la fuerza bruta de su ki, y su poder se disparó, sacudiendo el campo de batalla. Pero Freezer.
Simplemente se quedó allí, con una sonrisa divertida curvando sus labios, completamente indiferente. Entonces, sin previo aviso, la batalla comenzó. Piccolo se lanzó hacia adelante, el suelo estallando bajo sus pies al impulsarse hacia el tirano. En un instante, activó el Kaioken por 2, su cuerpo envuelto en un aura roja llameante. Su velocidad se duplicó mientras desataba una ráfaga rápida de ataques, puñetazos, patadas, codazos, todos dirigidos con precisión letal a los puntos vitales de Freezer. La ráfaga de golpes habría abrumado a la mayoría de los enemigos. Pero Freezer no era un enemigo común. Se movía con gracia, bloqueando y desviando los golpes con facilidad. En medio de un combo, Piccolo se teletransportó repentinamente detrás de Freezer con velocidad relámpago. Dirigió su codo hacia la columna vertebral del tirano, un golpe destinado a dejarlo fuera de combate o, al menos, hacerlo tambalear. Pero Freezer fue más rápido. Su cola se disparó como un látigo, enrollándose alrededor del brazo de Piccolo con una fuerza aplastante, deteniendo el ataque a escasos centímetros del impacto. La sonrisa de Freezer se amplió mientras apretaba con más fuerza. Predecible, se burló, apretando el brazo de Piccolo con una fuerza capaz de romper huesos. Piccolo hizo una mueca, pero no soltó ni un solo grito, con los dientes apretados mientras luchaba por liberarse. Sin previo aviso, Freezer giró su cola, lanzando a Piccolo por los aires. El Namekiano giró en pleno vuelo, intentando recuperar el equilibrio, pero Freezer ya estaba encima de él. En un parpadeo, el tirano apareció sobre su oponente, más rápido de lo que incluso la velocidad aumentada de Piccolo podía reaccionar. Con una sonrisa sádica, Freezer juntó ambos puños y los bajó como un martillo, estrellando a Piccolo de nuevo contra el suelo con un estruendo ensordecedor. La tierra tembló cuando el cuerpo de Piccolo impactó contra el suelo, levantando una nube de polvo y escombros. Pero antes de que la nube se disipara, Piccolo ya estaba de pie, su aura roja del Kaioken ardiendo a su alrededor. Se limpió la sangre de la boca con el dorso de la mano, su mirada fija en Freezer. Freezer descendió lentamente, con los brazos aún cruzados, su sonrisa nunca se desvanecía. ¿Eso es todo?, provocó, con un tono condescendiente, como si hablara con un niño que apenas aprendía a caminar. Eres mucho más fuerte que los demás, Namekiano. Te concedo eso. Pero aún así, apenas representas un desafío. No te contengas, vamos, disfruto de una buena pelea. En un repentino arrebato de velocidad, Freezer contraatacó. Moviéndose más rápido de lo que el ojo podía seguir, apareció frente a Piccolo y lanzó una patada giratoria con una violencia brutal, dirigida directamente a las costillas del Namekiano. El impacto fue devastador, enviando a Piccolo volando hacia atrás mientras su cuerpo se deslizaba por el suelo. Sin embargo, pronto clavó los talones en la tierra, abriendo surcos profundos mientras su impulso disminuía. Piccolo se limpió una mancha de sangre de la boca y la observó, entrecerrando los ojos mientras reflexionaba. Ya había comprendido algo crucial. El Kaioken por 2 no era ni de lejos suficiente. La velocidad y fuerza brutas de Freezer superaban por mucho las suyas, y seguir intercambiando golpes a ese nivel tan bajo de poder solo significaba la derrota. Peor aún, el Kaioken no era una técnica diseñada para combates prolongados. Cuanto más tiempo permaneciera en ese estado, más daño sufriría su cuerpo. El tiempo jugaba en su contra. Su determinación se solidificó. Si iba a tener una oportunidad, necesitaba más poder, y lo necesitaba ahora. Apretando los dientes, Piccolo tomó una decisión. Se sumergió más profundamente en su reserva de fuerza, alcanzando el poder del Kaioken por 5. Al instante, sus músculos se hincharon, sus venas se marcaron, y su cuerpo comenzó a temblar bajo la carga masiva de energía. El rostro de Piccolo se torció de dolor mientras su ardiente aura roja rugía caóticamente a su alrededor. La tensión era casi insoportable. Su cuerpo no estaba preparado para soportar la intensidad del Kaioken a ese nivel. A pesar del enorme impulso de poder obtenido por su fusión con Nail, no había adquirido la resistencia física necesaria para soportar tal presión. Después de todo, la fusión namekiana se basa en el ki y el alma, no en la fuerza física. Justo cuando el dolor amenazaba con nublar por completo sus pensamientos, una presencia familiar se despertó en su interior. Déjame ayudarte. La voz serena de Nail resonó en su mente. Nail tomó control parcial de los sentidos de Piccolo, soportó parte del peso del Kaioken junto a él, y en un instante, el dolor se redujo a la mitad. Con su mente ahora estabilizada, Piccolo no perdió ni un segundo más. Se lanzó hacia adelante, cerrando la distancia entre él y Freezer en un abrir y cerrar de ojos. Su velocidad ahora era cegadora, mucho mayor que la de tan solo unos momentos antes.
Freezer apenas tuvo tiempo de registrar el cambio repentino antes de que Piccolo apareciera justo frente a él, con el puño en alto cargado de ki, listo para golpear. El puñetazo de Piccolo impactó de lleno en el pecho de Freezer, el golpe hizo crujir el suelo bajo ellos y provocó una enorme ráfaga de viento que se expandió violentamente a su alrededor. Saliva salió disparada de la boca de Freezer mientras se tambaleaba hacia atrás por la fuerza del golpe. Por primera vez, Freezer parecía genuinamente sorprendido. Aunque permanecía casi ileso, la fuerza bruta detrás del ataque claramente lo había sacudido, aunque fuera solo por un momento. Freezer contraatacó de inmediato con una velocidad aterradora, apareciendo detrás de Piccolo en un parpadeo y clavándole una rodilla en la espalda. Pero Piccolo, forzando el Kaioken al límite, desapareció justo a tiempo, evadiendo por poco lo que podría haber sido un golpe que le destrozara la columna. El aire se quebró cuando Piccolo y Freezer intercambiaban golpes en el aire, moviéndose tan rápido que no eran más que estelas de luz y estruendosos estallidos sónicos. Abajo, los guerreros Z observaban con asombro e incredulidad, sus ojos bien abiertos mientras luchaban por siquiera seguir la batalla. Lo único que podían percibir eran las violentas ondas de choque que sacudían el campo, pero no podían detectar ni a Piccolo ni a Freezer con claridad. Durante un minuto completo, parecían estar igualados. Ni Freezer ni Piccolo lograban ganar terreno, y sus golpes eran demasiado rápidos como para que alguien pudiera decir quién tenía la ventaja. Era un enfrentamiento brutal y veloz, una batalla de alta velocidad donde ambos probaban los límites del otro en un torbellino de violencia. En medio del combate, la cola de Freezer se lanzó de repente, intentando enrollarse alrededor de Piccolo. Pero con reflejos ultra rápidos, Piccolo atrapó la cola en pleno movimiento, apretando los dientes mientras giraba a Freezer en el aire y lo arrojaba violentamente contra el suelo. Sin perder tiempo, las manos de Piccolo comenzaron a brillar con energía mientras preparaba un Masenko. El campo de batalla se tiñó de una brillante luz amarilla mientras apuntaba su poderoso ataque contra el tirano caído. Sin embargo, cuando Freezer se puso de pie, la sonrisa juguetona que había llevado minutos atrás había desaparecido, sustituida por una mirada fría y molesta. En la fracción de segundo entre Piccolo cargando el Masenko y Freezer emergiendo del cráter, algo cambió. El poder de Freezer se disparó de manera repentina y aterradora. Con un simple crujido de cuello, Freezer dio un paso al frente, su aura cambió, volviéndose más oscura, más opresiva. La tierra misma tembló cuando Freezer desató apenas una fracción de su verdadero poder, un 25%. El Masenko de Piccolo se precipitó hacia Freezer a velocidad cegadora, más poderoso que cualquier ataque de ki disparado hasta ese momento. Pero Freezer simplemente alzó la cabeza y, con un gesto despreocupado de su mano, desvió el rayo de un manotazo, enviándolo a estrellarse contra una lejana cadena montañosa, donde estalló en una explosión masiva. Piccolo se quedó paralizado, atónito por la pura incredulidad. Todos sabían, que Freezer se había estado conteniendo, pero la diferencia de poder era mucho más abrumadora de lo que jamás había anticipado. Porque, resultaba que, Freezer ni siquiera había empezado a luchar en serio. Admirable, Namekiano, admitió Freezer, su tono casi apreciativo si no fuera por el matiz de humillación que lo acompañaba. Has durado mucho más y me has obligado a esforzarme mucho más de lo que esperaba. En verdad, la raza namekiana es notable por producir guerreros tan excepcionales. Hizo una pausa, con una mirada distante que cruzó su rostro, como si recordara un pensamiento antiguo. Quizás mi padre tenía razón, pero aún así, Namek nunca justificó un código negro. Carmesí, tal vez, pero no negro. Freezer hizo rodar sus hombros, la diversión casual desapareciendo de su expresión, sustituida por algo mucho más siniestro. Bien, basta de mis reflexiones. Déjame mostrarte lo que es la verdadera desesperación. Nivel de poder. Piccolo, base. 3.300.000. Freezer, 25%. 30 millones. Capítulo 114. Apuesta final. Las palabras de Freezer quedaron suspendidas en el aire, pero antes de que Piccolo pudiera siquiera procesarlas, el tirano desapareció, moviéndose más rápido de lo que los ojos de Piccolo podían seguir. En un abrir y cerrar de ojos, Freezer reapareció justo frente a él, propinándole un brutal puñetazo en el estómago. Los ojos de Piccolo se abultaron y su boca se abrió en un grito silencioso mientras el aire le era arrancado violentamente de los pulmones. Se dobló, jadeando por el aire, pero Freezer no le dio ni una oportunidad para recuperarse. Lo que siguió fue un asalto despiadado. Los puños de Freezer se convirtieron en un borrón, cada golpe aterrizando con una fuerza desgarradora capaz de quebrar huesos, más rápido y duro que el anterior.
Piccolo intentó defenderse, pero la velocidad de Freezer era abrumadora. Cada intento de defensa resultaba inútil. Sus brazos eran apartados como ramitas, incapaces de seguir el ritmo. Cada golpe enviaba ondas de choque a través del cuerpo de Piccolo, haciéndolo temblar hasta lo más profundo de la médula. Entonces llegó el acto final de verdadera crueldad. Con una sonrisa fría y maliciosa, Freezer se abalanzó y sujetó las antenas de Piccolo. Con un arrancón violento, tiró de la cabeza de Piccolo hacia adelante y la estrelló contra su rodilla. Un chirrido nauseabundo llenó el aire mientras la sangre salpicaba desde la nariz de Piccolo en un arco violento. La visión de Piccolo se nubló momentáneamente cuando su cabeza se sacudió hacia atrás, pero el golpe salvaje no lo dejó en el suelo por mucho tiempo. Con pura fuerza de voluntad, se abrió camino a través del dolor, obligándose a mirar hacia arriba y continuar luchando. Sin embargo, su determinación fue recompensada con la aparición de un orbe de energía brillante en la mano de Freezer. Freezer estrelló el orbe contra el estómago de Piccolo, y este cobró vida de manera ensordecedora, empujando a Piccolo hacia atrás como si tuviera voluntad propia. Después de recorrer cierta distancia, la esfera estalló en una enorme explosión que tiñó el campo de batalla con un resplandor llameante. Cuando el humo se disipó, el aura del Kaioken de Piccolo, que antes brillaba con fuerza, se había desvanecido, parpadeando como una llama moribunda. Quemaduras se extendían por su piel como una macabra obra de arte, y la sangre goteaba de su nariz y boca, manchando su desgastado ji. La tensión del Kaioken había dejado claro su precio. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, y las fibras musculares espasmódicamente se contraían como si gusanos recorrieran su piel. 5 veces, fue demasiado, pensó Piccolo con tono sombrío, apretando los dientes con frustración. Había llevado su cuerpo más allá de sus límites, pero aún así, no fue suficiente. Su visión se nublaba y el mundo giraba mientras luchaba por mantenerse en pie. A unos 100 metros de distancia, Freezer sonreía con desdén mientras flotaba con calma sobre el campo de batalla, con los brazos cruzados. La mirada de superioridad había vuelto, más fría y calculada que antes. Los ojos de Piccolo se entrecerraron, su respiración se volvió pesada y entrecortada mientras fijaba su mirada en Freezer. La pelea no había terminado. No aún. Bien, tal vez me precipité cuando dije que podríamos ganar, corrigió rápidamente Nail. Probablemente la victoria esté fuera de nuestro alcance, pero al menos podemos hacer algo de daño antes de que ese sujeto Goku aparezca. Aunque parece que esperar a que otros salven el día se ha convertido en una especie de tendencia para ustedes. Cállate. Piccolo no dijo nada más en respuesta. En lugar de eso, se quedó inmóvil, con una expresión inconfesable, mientras su mente corría furiosamente en el silencio. ¿Podría funcionar esto? Preguntó Piccolo finalmente, aunque sus pensamientos surgían como ráfagas. Más conceptos fragmentados e ideas vagas que palabras coherentes. Nail hizo una pausa, considerando el plan que Piccolo acababa de idear. Vaya, supongo que hasta un reloj descompuesto acierta 2 veces al día, admitió al fin. Nunca hemos intentado algo así, pero no veo por qué no podría funcionar. Aunque, esa segunda parte del plan, ¿no hiciste algo parecido con ese tal Burter? Sí. ¿Y? Está muerto. Buen punto, concedió Nail con sequedad. Continúa. Con la decisión tomada, Piccolo y Nail endurecieron su determinación, reuniendo la última porción de su energía para una estrategia final, desesperada. Frente a ellos, Freezer permanecía erguido y relajado, su arrogancia completamente restaurada. Parecía que el tirano ya no los consideraba una amenaza, observando con una anticipación burlona el próximo intento inútil de su oponente. Sus ojos carmesí brillaban con una cruel diversión, como si los desafiara silenciosamente a moverse. Los labios de Piccolo se torcieron en una mueca, dejando ver sus afilados colmillos mientras invocaba una vez más el volátil poder del Kaioken por 5. El aura roja ardiente estalló a su alrededor, reavivando al instante la tensión insoportable sobre su ya maltratado cuerpo. Pero esta vez era diferente. Esta vez, Piccolo estaba cargando con todo el peso él solo. Nail ya no compartía la carga, tenía su propio papel que desempeñar. Con un agudo sonido de Shuri, Piccolo explotó hacia adelante, su forma se volvió un borrón mientras disparaba en dirección a Freezer. Alteró su trayectoria zigzagueando por el aire en patrones erráticos, con la esperanza de tomar al tirano por sorpresa. Pero no debería haberse molestado. Freezer no tenía intención de esquivar. El tirano no veía razón alguna para hacerlo. Su confianza en su propia invulnerabilidad era absoluta, y esa arrogancia era exactamente con lo que Piccolo contaba. Momentos antes de alcanzar a Freezer, Piccolo hizo su jugada.
Cortó abruptamente el Kaioken, el aura roja desapareciendo al instante. Toda esa energía salvaje y destructiva que había estado destrozando su cuerpo fue redirigida de inmediato. Él y Nail trabajaron en perfecta sincronía, canalizando cada gota de esa inmensa energía en un solo punto. El brazo derecho de Piccolo. La energía fluyó hacia su brazo con tanta violencia que sus músculos se hincharon grotescamente bajo la presión. El ki ardía con tanta intensidad que su piel chisporroteaba y se chamuscaba, pero por pura fuerza de voluntad, Piccolo lo contuvo, negándose a dejar que la energía se escapara. Aún así, venas carmesí de luz se entrecruzaban por su brazo como grietas en una presa a punto de reventar, y su brazo derecho ya se había tornado de un morado enfermizo bajo el poder que lo atravesaba. Con un último estallido de velocidad, Piccolo apareció frente a Freezer y lanzó su puño derecho contra los brazos cruzados del tirano con una fuerza descomunal. Aunque Freezer logró bloquear con éxito el golpe, no pudo absorber por completo la asombrosa potencia que lo impulsaba. El impacto lo empujó hacia atrás, sus pies tallando surcos profundos en el suelo mientras luchaba contra el retroceso. Pero al final, ni siquiera Freezer podía desafiar las leyes de la física. Sin embargo, esas mismas leyes fueron igual de implacables con Piccolo. La misma fuerza que envió volando a Freezer rebotó contra el brazo de Piccolo, y el miembro sobrecargado simplemente no pudo soportar el retroceso. Su codo derecho se dio con un crujido repugnante, los huesos se hicieron añicos mientras el brazo se colapsaba, volviéndose de un tono aún más oscuro de púrpura a medida que la carne se desgarraba a sí misma. Sin perder un segundo, Piccolo agarró su destrozado brazo derecho con la mano izquierda. Con un gruñido agudo, arrancó la extremidad destrozada de su cuerpo de un solo tirón. En cuestión de segundos, un brazo completamente nuevo brotó del muñón, completamente formado, acompañado por un rocío de sangre púrpura y un chorro de fluido verde. Piccolo flexionó los dedos, probando el nuevo miembro, y con un gruñido de satisfacción, lanzó el brazo cercenado hacia Freezer, dejándolo caer sin ceremonia sobre la tierra no muy lejos del tirano. Mientras tanto, en lo profundo de la mente de Piccolo, Nail señaló que estaba listo. Esta era su apuesta final. Una estrategia que funcionaría de forma espectacular, o fracasaría catastróficamente. La idea era simple. Si Nail podía compartir los sentidos de Piccolo e incluso soportar la carga del Kaioken, ¿por qué no podría ser al revés? Entre los dos, Piccolo era el único que poseía el Kaioken, pero Nail también tenía algo que Piccolo no. Cerrando los ojos, Piccolo se sincronizó con la conciencia de Nail. Le permitió tomar el control mientras él se concentraba únicamente en el flujo de energía entre ambos, y al instante, una profunda sensación de claridad lo envolvió. Cuando Piccolo abrió los ojos de nuevo, estos estaban enfocados con una intensidad absoluta. Electricidad amarilla pálida chispeaba en sus iris, crepitando ocasionalmente hacia afuera en arcos afilados e irregulares de energía. Era un estado crudo e inestable, pero Piccolo había logrado entrar en la zona. Nail y Piccolo siguieron adelante, pero con el cuerpo tan desgastado, ambos sabían que si su próximo movimiento fallaba, no habría segundas oportunidades. Un Masenko comenzó a tomar forma entre las manos de Piccolo, su familiar resplandor amarillo encendiéndose con vida. Pero esta no iba a ser una Masenko común, Piccolo tenía algo más en mente. Inspirándose en el Kamehameha de Goku y en la variante láser que Ajax usó contra Jinyu, Piccolo decidió intentar comprimir la energía, aprovechando el control de ki mejorado que le brindaba la zona. En lugar de dispararla de inmediato, acercó la esfera resplandeciente a su pecho, sujetándola con fuerza entre sus manos como si intentara aplastar la energía misma. Venas se marcaron a lo largo de sus brazos y rostro, los músculos tensos por el esfuerzo, pero continuó, forzando al Masenko a una forma más pequeña y densa. Mientras tanto, Freezer, quien había sido forzado a retroceder por el golpe anterior, finalmente se detuvo. Su impulso se había agotado, y aunque mantenía una apariencia de calma, sutilmente giró los hombros y flexionó los dedos. El entumecimiento persistente en sus brazos por el golpe de Piccolo lo irritaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Con un crujido seco en el cuello, los ojos carmesí de Freezer se clavaron en Piccolo, quien estaba en medio de cargar su ataque de ki. Casi con pereza, Freezer alzó una mano y comenzó a reunir energía para su propio disparo. Con una señal no verbal, ambos luchadores desataron sus ataques simultáneamente. El Masenko comprimido de Piccolo salió disparado hacia adelante, mucho más denso y concentrado de lo habitual. Colisionó en el aire con el disparo de Freezer, y por un breve momento, ambos rayos lucharon por la supremacía. Pero rápidamente quedó claro que, sin el apoyo del Kaioken, Piccolo estaba perdiendo terreno.
El ataque sin nombre de Freezer pronto dominó al Masenko, empujándolo hacia atrás con facilidad. La lucha de rayos era completamente unilateral. A pesar de los esfuerzos de Piccolo y la mejora en su ataque, el poder bruto de Freezer era simplemente demasiado abrumador. Pero el dúo namekiano no había terminado. Ni de cerca. Detrás de Freezer, algo más se movía, algo que el tirano no había notado. El brazo descartado y destrozado de Piccolo, que se había arrancado anteriormente, comenzó a levantarse lentamente de la tierra. Se estremecía, moviéndose por sí solo mientras Nail lo guiaba mediante su telequinesis compartida. Los dedos se extendieron, con dos de ellos apuntando hacia adelante mientras una pequeña esfera de energía chispeante se formaba en las yemas. Era sutil, silencioso, completamente inadvertido para Freezer, cuya atención estaba centrada por completo en la lucha de rayos. Pero había un problema. El brazo no podía cargar el ataque con la suficiente rapidez. Piccolo estaba perdiendo terreno rápidamente, y a ese ritmo, Freezer lo sobrepasaría antes de que el brazo pudiera completar la carga de su ataque. La desesperación surgió en Piccolo mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Solo quedaba una opción. Kaioken por 5. Rugió Piccolo, las palabras desgarrando su garganta. En el instante en que llevó el Kaioken a su límite una vez más, algo se rompió, no en su cuerpo, sino en su mente. El delicado equilibrio que él y Nail habían mantenido dentro de la zona colapsó al instante, su concentración destrozada por el dolor insoportable que recorría su cuerpo. El Kaioken era simplemente demasiado salvaje, demasiado furioso, para coexistir con la calma y concentración meditativa de la zona. Las dos técnicas chocaban como el aceite y el agua. Debido a ese conflicto entre el Kaioken y la zona, la lucha de rayos entre él y Freezer comenzó a estabilizarse, aunque no tanto como había esperado. A lo lejos, su brazo cercenado, su as bajo la manga, cayó inerte al suelo, la energía que había estado acumulando se desvaneció en el aire. Piccolo y Nail quedaron en un pesado silencio. No hacían falta palabras. La verdad fría y despiadada era dolorosamente clara para ambos. El Kaioken y la zona eran incompatibles. ¿Zona o Kaioken? Rompió el silencio la voz de Nail en sus pensamientos, grave. Solo podemos elegir uno. Piccolo no respondió de inmediato. En lugar de eso, arrojó todo lo que tenía en mantener la variante aún sin nombre del Masenko. Su cuerpo gritaba de agonía, cada instinto le imploraba que se retirara y buscara otra opción. Pero no había otra opción. Era ahora o nunca. La zona. Yo nos ganaré algo de tiempo. Sabes que vamos a recibir el rayo de Freezer de lleno si seguimos con esto, ¿verdad? La mandíbula de Piccolo se tensó. Solo cállate y hazlo. Piccolo inhaló hondo, preparándose. Ignoró la voz de la razón, haciendo caso omiso de las agudas alarmas de su cuerpo y de los instintos desarrollados gracias a su dominio del Kaioken. Kaioken por 10. Durante unos gloriosos segundos, el poder que recibió Piccolo fue inmenso. Su rayo avanzó, ganando terreno contra el de Freezer. Pero tan rápido como se había elevado, el Kaioken comenzó a decaer. El agotamiento lo golpeó como un tren, y con ello, su rayo flaqueó, debilitándose mucho más de lo que debería. Nail actuó de inmediato. En cuanto el Kaioken colapsó, lo arrastró de vuelta a la zona, y su conciencia compartida se afiló una vez más. Totalmente inmersos en la zona, Piccolo y Nail enfocaron su atención en el brazo cercenado que yacía detrás de Freezer. Con un esfuerzo minucioso, lo obligaron a levantarse de nuevo. Los dedos temblaban, apuntando al cielo mientras la energía comenzaba a acumularse nuevamente en sus puntas. Mientras tanto, la lucha de rayos ya estaba perdida. La energía de Freezer abrumó por completo la de Piccolo. La cegadora luz púrpura del ataque del tirano se precipitaba hacia ellos. Piccolo reaccionó al instante, girando violentamente su cuerpo para evadir el ataque. La energía abrasadora cortó el aire, y aunque evitó el impacto directo, parte de su costado derecho fue chamuscado por el calor residual. La lucha de rayos estaba perdida, sí, pero Piccolo no había terminado. Su mente se enfocó con una precisión quirúrgica en la técnica que necesitaba lanzar. El Macanco Sapo. Normalmente, tomaría un valioso minuto o más en cargarse, pero en la zona, las reglas se doblaban. Con su ahora monstruosamente mejorada manipulación del ki, lo que normalmente requería más de 60 segundos, ahora solo tomaba 5 segundos. Freezer necesitó 3 segundos para aplastar lo que quedaba del ataque anterior de Piccolo, reduciendo los residuos del rayo a polvo con la facilidad de un niño rompiendo una rama seca. Tardó un segundo en notar que Piccolo estaba colapsado justo más allá del radio de la explosión, aún aferrándose a la vida. Y bastó uno más en percibir que algo andaba mal. El tirano se giró bruscamente, sus ojos clavándose en el brazo cercenado a sus espaldas.
En ese preciso instante, la extremidad disparó un macanco sapo completamente cargado desde apenas 3 metros de distancia. Pero este no era el Freezer de su primera forma. Este era Freezer usando una cuarta parte de su verdadero poder. Se desdibujó, moviéndose a una velocidad imposible, lo justo para que el rayo pasara zumbando junto a su cabeza, fallando por escasos centímetros. Pero eso parecía, hasta que el rayo cambió de dirección en pleno vuelo, como si hubiera rebotado contra un espejo invisible. Los ojos de Freezer se abrieron como platos. El brusco cambio de trayectoria del macanco sapo anuló por completo su intento de esquivarlo. Peor aún, su cuerpo estaba en una posición incómoda respecto al ataque, sin el margen de reacción habitual. Preso del pánico, el tirano giró sobre sí mismo, alzando las manos en un intento torpe de recibir el ataque. Juntó las manos como si estuviera a punto de atrapar una pelota de voleibol lanzada con toda la fuerza del mundo. Freezer envolvió sus manos en una masa giratoria de energía, canalizando hasta la última gota de poder que pudo reunir. Un silbido agudo de dolor se escapó de él cuando el macanco sapo atravesó esa defensa energética, haciendo contacto con la carne de sus manos. Pero con un rugido de esfuerzo, Freezer redirigió el rayo, torciéndolo bruscamente hacia arriba. El proyectil espiralado pasó rozando su mejilla y se desvió por encima de su hombro izquierdo, cortando el aire violentamente antes de desaparecer en el cielo de Namek, como una estela de luz que se desvanecía a medida que ascendía más y más. Por un breve instante, todo quedó en silencio. El estruendo de la batalla cesó, dejando solo el áspero ritmo de la respiración de Freezer y los gritos agónicos de Piccolo. Freezer lanzó una rápida mirada hacia Piccolo. El guerrero namekiano yacía desplomado en el suelo, gritando de dolor, con su cuerpo castigándolo sin piedad por haberlo llevado más allá de todos sus límites con el Kaioken. Freezer frunció el ceño con desprecio. La familia Cold vivía bajo el lema: la crueldad se sirve fría. Así que, en lugar de rematar a Piccolo con un golpe final, Freezer simplemente se dio la vuelta, decidiendo que era mucho más despiadado dejarlo allí, sufriendo. Normalmente, Freezer disfrutaría con deleite el tormento de sus enemigos, extrayendo satisfacción de su sufrimiento. Pero en ese momento, ese placer fue eclipsado por algo mucho más potente: la pura humillación de haber recibido una herida real. Su mano palpitaba mientras su mirada asesina se desplazaba por el campo de batalla, clavándose en el culpable, Ajax. Sus manos ansiaban sangre. Capítulo 115. La última batalla de Ajax. Ajax tragó saliva con dificultad, con el corazón acelerado mientras observaba a Freezer forcejear, pero aún así lograr desviar el macanco sapo final, cuya trayectoria él mismo había ajustado a la fuerza usando la zona. Para empeorar las cosas, había estado observando de cerca la batalla, buscando el momento adecuado para intervenir, y vio el instante exacto en que el Kaioken de Piccolo lo sacó de la zona. Aún era pronto para estar seguro, pero Ajax no podía ignorar la creciente sospecha que se le colaba por la espalda. Que el Kaioken y la zona quizá no eran compatibles. Espera, aquella premonición de antes. Esto tenía que ser lo que sus instintos le estaban advirtiendo. Por suerte, no había activado el Kaioken todavía. Si lo hubiera hecho, probablemente habría sido expulsado de la zona, y eso habría sido un error fatal. Su misión no estaba completa, no podía estar completa, porque Goku seguía atrapado en el cuerpo de Jinyu, lo que significaba que su cuerpo original aún estaba en proceso de sanación. Como si percibiera su desafío, la mirada de Freezer se desvió del cuerpo hecho trizas de Piccolo y se posó directamente sobre él. El cambio en la atmósfera fue inmediato. Oscura, sofocante y saturada de una malicia cruda. Freezer frunció el ceño, sus labios curvándose con rabia, y con esa expresión, una oleada aplastante de intención asesina golpeó a Ajax como un muro. Un peso frío y pesado le cayó en el estómago, como si una bandada de mariposas muertas se hubiera estrellado dentro de él. No habría más retrasos. No más milagros. Estaba claro ahora. Freezer había tomado su decisión. El tirano iba a matarlo primero. Tú, escupió Freezer. Puede que no seas el más fuerte de tu patético grupito, pero eres el único que ha logrado hacerme daño. Te crees muy listo por eso, ¿verdad? Pero fallaste en darte cuenta de que lo único que lograste fue captar toda mi atención. Y era cierto. Ya fuera el pequeño corte en la cola de Freezer causado por el Kiensan, la quemadura en su palma por el Kamehameha láser, o la herida menor del macanco sapo, todas esas marcas habían sido infligidas por Ajax o gracias a él. La cola de Freezer se balanceaba perezosamente detrás de él, pero sus ojos brillaban con una intención homicida pura mientras hablaba directamente a Ajax. Sería un tonto si te dejara vivir más tiempo. Así que dime, ¿cómo prefieres morir?
Te sugeriría algo, atroz. Las palabras de Freezer cayeron sobre Ajax como una nube oscura, pero él no iba a dejar que el miedo tomara el control. Siguiendo el ejemplo de Nappa y de Nana Shimura, decidió que la mejor forma de enfrentar el terror era con humor. Ajax respiró hondo, forzó una sonrisa en su rostro y soltó lo más absurda y honesta que se le vino a la mente. «Háblame por ti», gritó, con un tono quizá demasiado entusiasta. «Yo preferiría morir de viejo, muchas gracias». Hizo una pausa, fingiendo reflexionar, y luego añadió con una sonrisa nerviosa pero traviesa. «Oh, ya sabes, quizás aplastado por un agujero negro, o por muslos. Los muslos también sirven». El campo de batalla se sumió instantáneamente en silencio. La tensión que había estado tan densa en el aire pareció congelarse, deshilachada por la incredulidad. Incluso el viento pareció detenerse en seco. Fue un silencio bastante incómodo, en realidad. «Yo debo admitir que eso es algo nuevo», dijo Freezer lentamente, con la confusión escrita en la cara. Ladeó ligeramente la cabeza, entrecerrando los ojos, no con malicia, sino con genuina perplejidad. «¿Quieres que te aplaste entre mis muslos?» Freezer no fue el único sorprendido. En todo el campo de batalla, cada par de ojos, amigos y enemigos por igual, se giraron hacia Ajax como si de repente le hubiera brotado una segunda cabeza. Piccolo estaba demasiado ocupado gritando como para reaccionar, pero la ceja de Vegeta se contrajo, Nappa parpadeó varias veces, Goku, aún en el cuerpo de Jinyu, lucía completamente desconcertado, y el pobre Gohan simplemente parecía perdido. Solo Krillin, un verdadero hombre de cultura, le dedicó a Ajax un sentimiento de aprobación y un orgulloso pulgar arriba. A pesar del apoyo de Krillin, Ajax sintió como sus mejillas se sonrojaban al darse cuenta de que tal vez había sido demasiado honesto. Avergonzado, agitó las manos frenéticamente para intentar aclarar la situación. «No, no». Entre los muslos de una chica. De una chica. La aclaración apresurada no ayudó en absoluto. Es más, empeoró la situación, intensificando las miradas raras y juzgonas que ahora recibía de todos lados. Mientras tanto, la paciencia de Freezer finalmente se agotó. Su confusión se desvaneció, reemplazada por una furia gélida. «Basta de esta ridiculez», rugió, su voz reverberando con una furia apenas contenida. El suelo tembló bajo ellos mientras su aura púrpura estallaba violentamente. Flotando justo por encima del terreno, el rostro del tirano se retorció en puro odio. Cualquier rastro de diversión había desaparecido hacía tiempo. Con un gruñido furioso, Freezer desapareció. Un momento antes, su presencia opresiva dominaba el campo de batalla. Al siguiente, simplemente ya no estaba, desvaneciéndose en el aire como una pesadilla que se esfuma al despertar. Los segundos pasaron con una agonía insoportable, cada latido del corazón más ruidoso que el anterior, mientras Freezer no reaparecía. «¿A dónde se fue?», gritó Krillin, su voz cargada de pánico mientras giraba la cabeza frenéticamente, tratando de ubicar al tirano desaparecido. Los demás lo imitaron, escaneando el horizonte con ojos abiertos de par en par, pero no había rastro alguno, como si se hubiese desvanecido del planeta. Ajax apretó los dientes, uniéndose a la búsqueda desesperada. Sus ojos, agudos gracias a la conciencia mejorada por la zona, exploraron el terreno, pero ni siquiera él podía ver el cuerpo físico de Freezer. Sin embargo, eso no importaba. Aún podía sentirlo. La firma de energía de Freezer no había disminuido en lo absoluto. Seguía allí, tan densa y opresiva como siempre, como una niebla negra que asfixiaba todo a su alrededor. No, Freezer no se había ido. Aún estaba allí, acechando justo fuera del campo visual, como un depredador al acecho. Y esa intención asesina se estaba envolviendo en torno a Ajax, apretándose como un nudo en su garganta. Los ojos de Ajax se endurecieron. Su tiempo se había acabado. Sin decir una palabra a los demás, Ajax salió disparado. En un instante, su cuerpo se convirtió en un borrón mientras atravesaba el campo de batalla, poniendo tanta distancia como fuera posible entre él y los demás. Su corazón latía con fuerza, y podía sentir las miradas atónitas de los demás clavadas en su espalda, probablemente asumiendo que estaba tratando de huir. «Ajax, ¿qué estás?». La voz confundida de Krillin resonó en su mente, solo para ser abruptamente interrumpida. Porque Ajax no llegó muy lejos. De hecho, ni siquiera lo vio venir. Freezer apareció frente a él con una velocidad imposible, los brazos cruzados, materializándose desde la nada como un fantasma. En un abrir y cerrar de ojos, la cola del tirano se disparó, enrollándose en torno a su cuello como una tenaza de acero.
La inercia de Ajax se quebró de golpe cuando fue detenido violentamente, sus pies alzándose del suelo mientras Freezer ascendía al cielo. La cola se apretaba con cada segundo que pasaba, exprimiendo el aliento de sus pulmones. Vaya, vaya, ¿y a dónde crees que vas con tanta prisa, HMM? ¿Acaso ya estás intentando huir? ¿Así es como quieres morir, muchacho? ¿Asfixiado por tu propia cobardía? ¿Qué, decepcionante?, dijo Freezer con sarcasmo. Además, ni siquiera has pedido permiso para irte. ¡Qué grosero! ¿Te tengo tu permiso para irme entonces? De descanso para ir al baño. No. Freezer parecía completamente indiferente ante el intento de humor de Ajax. La cola se apretó aún más, y la respiración de Ajax se cortó con un espasmo de dolor. Forcejeó con desesperación, intentando apartar la cola con las manos, pero era como intentar separar una montaña con los dedos. Él lo imaginaba. Respondió Ajax, su voz teñida de una alegría forzada. Justo cuando Ajax tensaba los músculos para lanzar un ataque, sintió como una fuerza invisible y aplastante lo inmovilizaba por completo, bloqueando sus extremidades como si estuviera encerrado en un ataúd de hierro. La telequinesis de Freezer lo envolvía como cadenas imposibles de romper, congelándolo en el aire. Por más que luchara, no podía moverse. Sus ojos se encontraron. ¿De verdad pensaste que podrías cambiar algo, muchacho? Freezer esbozó una sonrisa cruel. ¿En serio creíste que podrías desafiarme? ¿A mí? Estás solo, no puedes ni hacerme sangrar, mucho menos derrotarme. Nunca fuiste una amenaza real, solo un insecto ligeramente más inteligente que se atrevió a desafiar a un dios. Y como todos los insectos, serás aplastado bajo mi talón. Los ojos de Ajax se entrecerraron con determinación. Podía sentir a Krillin y Gohan acercándose rápidamente por detrás, en un intento desesperado por ayudar. Pero era inútil. Freezer apenas dirigió una mirada por encima del hombro de Ajax antes de hacer un gesto desganado con la mano. Ajax no necesitó girarse para saber lo que había pasado. El inconfundible sonido de dos cuerpos estrellándose contra el suelo retumbó en el campo de batalla, seguido de un silencio mortal. Gohan y Krillin habían sido lanzados como muñecos de trapo, su breve destello de esperanza apagado antes siquiera de encenderse. Mientras tanto, Piccolo y Goku probablemente estaban demasiado heridos por el Kaioken por 10 como para intervenir, y Nappa y Vegeta no parecían interesados en arriesgar sus propias vidas por él. Seguramente ya lo daban por muerto. ¿No es esto encantador? Ronroneó Freezer, su tono empapado de falsa compasión. Todo ese esfuerzo, toda esa esperanza, y mírate ahora. Completamente indefenso. Y yo no lo diría tan rápido, Freezer. En realidad, te tengo justo donde quiero. Freezer alzó una ceja. Ah, todavía te aferras a la fanfarronería. Pero es hora de que enfrentes la realidad, chico. Aquí no hay victoria para ti. No habrá un rescate de último minuto, ningún salvador que venga a sacarte de esta pesadilla. Lo único que has logrado es reservar una cita con Yema. Y te aseguro que voy a disfrutar viéndote morir en total desesperación. Ajax no respondió. En su lugar, envió silenciosamente un breve mensaje mental a los demás a través del vínculo telepático, buscando evitar más complicaciones. La expresión de Freezer se endureció ante el silencio. Por un instante fugaz, sus ojos fríos brillaron con irritación al sentirse ignorado, pero esta emoción se desvaneció rápidamente, reemplazada por una máscara de indiferencia. Parecía dispuesto a olvidar a Ajax por completo, tratándolo como a una mota trivial, indigna de más atención. Adiós, y que no vuelvas, escupió Freezer con una sonrisa fría y despectiva. Conocerte fue todo menos un placer. Sin añadir nada más, Freezer extendió su dedo y disparó 3 rayos de la muerte. Estos eran muchísimo más poderosos que los que Ajax había soportado 5 días antes en la aldea de Dende, y como resultado, atravesaron su pecho casi sin resistencia. La sangre brotó de su boca en una mórbida salpicadura carmesí que nunca llegó a tocar a Freezer. Su campo telequinético atrapó las gotas en el aire, suspendiéndolas por un momento antes de dejarlas caer al suelo. El cuerpo de Ajax se tornó inerte, aunque su respiración seguía llegando en jadeos superficiales. Sorprendentemente, sintió que el agarre telequinético de Freezer también se aflojaba ligeramente. Su visión se volvió borrosa, los bordes oscureciéndose mientras un dolor lacerante recorría su cuerpo. Por un breve momento, sintió que el mundo se desvanecía, y aún así, de alguna manera, encontró la fuerza para esbozar una sonrisa. La sangre manchaba sus dientes y le escurría por el mentón mientras curvaba los labios hacia arriba. Sabía que ese aflojamiento en el agarre de Freezer no era compasión, era crueldad deliberada.
Era una táctica más de su sadismo, ofrecer una pizca de esperanza solo para arrebatarla después, obligando a sus víctimas a morir en la más profunda desesperación, sabiendo que hasta su último esfuerzo había sido en vano. Ajax no necesitaba esa ventana de oportunidad para llevar a cabo su plan, pero si Fraser se la entregaba en bandeja de plata, ¿por qué no aprovecharla? Sus dedos se movieron, temblorosos, luchando contra la tenue fuerza telequinética que aún lo sostenía, logrando extender un solo puño tembloroso hacia Fraser. El tirano no se movió, observando los débiles intentos de Ajax con los ojos entrecerrados y una expresión de puro aburrimiento. Pero el corazón de Ajax comenzó a latir con fuerza, inundado por la adrenalina. Fraser no estaba prestando atención, no de verdad. Ya lo había dado por muerto, tratándolo como un trámite final sin importancia. Una suposición extremadamente razonable, claro. Después de todo, ¿cómo podría un oponente moribundo representar más amenaza que cuando estaba en plena forma? Por el rabillo del ojo, Ajax vio un destello familiar de electricidad arquearse. Y fue entonces cuando Fraser se dio cuenta de que algo andaba mal. Antes de que Ajax pudiera siquiera procesar lo que estaba ocurriendo, la mano de Fraser se movió, más rápido que el sonido, más rápido que el pensamiento, y desvió el puño extendido de Ajax. En el siguiente instante, la onda de choque del Rokugan estalló desde la mano de Ajax, pero pasó de largo junto al costado de Fraser, fallando por el margen más estrecho. Apenas unos centímetros. El ataque se perdió en la distancia, un disparo desperdiciado. En ese mismo instante, el cuerpo de Ajax se encendió, envuelto en un aura roja furiosa. Su Kaioken por 5. La agonía desgarró sus extremidades, ardiente e implacable, mientras el aumento de poder destrozaba sus músculos. Pero su nueva fuerza le permitió liberarse del agarre telequinético invisible de Fraser, aunque la zona se hizo pedazos como cristal frágil, desintegrándose tal y como temía. La concentración aguda que lo había mantenido en la pelea se desvanecía rápidamente, dejándolo con nada más que determinación cruda y primitiva. Pero eso no importaba. Con un rugido agónico, Ajax volcó hasta la última gota de su poder en un golpe final y devastador. Su peligroso impacto preciso, potenciado por el Kaioken por 5. Se lanzó hacia adelante, su puño brillando con energía plateada condensada, y lo conectó de lleno. Sus nudillos se estrellaron contra la mejilla de Fraser, detonando una violenta onda expansiva que sacudió el campo de batalla con tanta fuerza que incluso quienes estaban lejos pudieron sentirla. Al impactar, hubo una pequeña señal de éxito. La cabeza de Fraser giró hacia la derecha por la fuerza del golpe. Era un testimonio del poder del impacto preciso de Ajax que, a pesar de tener un nivel de poder relativamente bajo, de un poco más de 1.3 millones, había logrado hacer que Fraser se moviera siquiera un poco. Pero contra el poder abrumador de Fraser de 30 millones y la inmensa barrera de ki que ese poder puede crear, el valiente golpe de Ajax no fue más que una brisa en medio de un huracán. Todo lo que logró fue inclinar ligeramente la cabeza del tirano. Nada más. Eso era lo mejor que impacto preciso podía lograr. Los labios de Fraser se curvaron en una mueca mientras su mirada helada se fijaba en los ojos de Ajax con una expresión que gritaba supremacía total. ¿Ese fue tu último intento? Se suponía que eso debía doler. La voz de Fraser destilaba burla. Con un simple y casual movimiento de su cola, Fraser le puso fin a todo. El golpe fue fulminante, un chasquido similar al de un látigo que se estrelló contra el cuello de Ajax con un crujido escalofriante. Los huesos se rompieron, los nervios se cortaron, y el cuerpo de Ajax se volvió completamente inerte mientras caía sin poder hacer nada hacia el suelo implacable. Pero incluso mientras descendía, la mente de Ajax seguía lúcida, alerta de una manera que desafiaba toda lógica. Su capacidad de adaptarse a cualquier condición presente, la segunda mitad de su habilidad de adaptación, aunque no fue suficiente para salvarlo del golpe letal, le había comprado tiempo. Tiempo precioso. Su visión se oscurecía, los últimos vestigios de la zona desvaneciéndose, pero aún tenía tiempo. Lo suficiente para presenciar el golpe final de su jugada maestra. Desde el rincón de su visión moribunda, lo vio. El punto en la mejilla de Fraser, el mismo donde había impactado su puño, empezó a brillar con una luz tenue, antinatural. Lo que comenzó como una chispa diminuta rápidamente se intensificó, y Ajax sintió que una débil sonrisa se formaba en la comisura de sus labios al ver aquello. Fraser podría haberle roto el cuello, pero estaba a punto de aprender que Ajax nunca entraba en combate sin un plan de respaldo. Porque antes de que la zona se desvaneciera por completo, Ajax había dejado un pequeño regalo de despedida en Fraser.
El ki ambiental, la energía residual esparcida por kilómetros de distancia, sin disiparse gracias a Ajax, se estaba reuniendo. Y no lo hacía al azar. Era atraída directamente hacia la mejilla de Fraser, como si una fuerza invisible la llamara. Rápido. Todo había sido parte del plan, un truco robado a Geise, modificada y perfeccionada. En el instante en que su golpe había hecho contacto, Ajax había implantado una semilla de influencia dentro del campo de ki de Fraser, y ahora esa semilla estaba germinando. Fraser aún no lo había notado. Su falta de sentido del ki le impedía entender lo que se venía. Pero lo haría. La sonrisa de Ajax se torció en una mueca sangrienta. Kamehameha. Masenko. Galigun. Bomber de X. Makanko Sakpo. Kaioken. Supernova, todos los ataques de ki, cada ráfaga, cada gramo de energía desatado desde el inicio de la batalla reapareció en forma de diminutos motes de luz que rodearon a Fraser en un instante, como si fueran estrellas brillando en el cielo nocturno. Eran cientos, no, miles de ellos. Los ojos de Fraser se abrieron de par en par, y su arrogancia habitual fue reemplazada por una expresión de auténtico asombro. Su mirada se movía frenéticamente de un lado a otro mientras los motes de energía lo rodeaban, flotando a escasos centímetros de su piel, cada vez más brillantes con cada latido. Trató de espantarlos, de frotárselos, pero fue inútil. En el lapso de 2 respiraciones, la energía reunida había formado una armadura reluciente de puro ki alrededor de Fraser. Desde el suelo, Ajax, apenas aferrándose a la vida, alzó su mano temblorosamente. Su mente, derrumbándose, pero aún aguda, emitió una última orden mientras sus dedos se cerraban en un puño. Convergencia. El momento en que esa palabra resonó en su mente, los motes de luz que rodeaban a Fraser vibraron, y luego estallaron. No hubo preparación. No hubo advertencia. La explosión fue instantánea, violenta y totalmente devastadora, engullendo a Fraser en una esfera cegadora de destrucción. La magnitud del estallido superó todo lo que Ajax había desatado antes. El sonido por sí solo era ensordecedor. Un rugido atronador, como si la propia tierra gritara. El suelo tembló con fuerza, obligando a los demás guerreros Z a aferrarse al terreno mientras la onda expansiva barría el campo de batalla. Los árboles fueron arrancados, el terreno se partió haciendo añicos, y el cielo sobre ellos pareció resquebrajarse ante la energía bruta que consumía todo a su paso. Pero Ajax lo había anticipado. Había calculado el radio de explosión y se había ubicado lo suficientemente lejos de los demás para darles una oportunidad de sobrevivir, de ahí su intento previo de huir. Cuando finalmente se disipó el polvo, Ajax descubrió que, de algún modo, había sobrevivido a la explosión. Su cuerpo estaba tan destrozado que parecía carbón más que carne, pero aún vivía. El calor había quemado cada nervio, haciendo la experiencia casi indolora, pero él seguía aferrándose tercamente a la conciencia, aunque fuera por unos momentos más. A través de la bruma de sus sentidos apagados, Ajax vio el resultado de su última jugada. Fraser emergió del corazón de la explosión, atravesando el humo persistente con un aura de poder oscuro ondeando a su alrededor. Sus ojos carmesí brillaban con furia desenfrenada, y por primera vez en toda la batalla, su apariencia inmaculada mostraba imperfecciones. Leves marcas de quemaduras moteaban su piel por todo el cuerpo, apenas visibles. Pero ahí, en su mejilla, justo donde Ajax había conectado su golpe, un hilo de sangre resbalaba. Era la primera sangre verdadera derramada por Fraser desde que liberó el 25% de su poder. La primera marca tangible en la forma aparentemente invencible del emperador. Los labios de Fraser se torcieron en un gruñido, sus ojos se estrecharon al fijarse en Ajax, que yacía destrozado en el suelo. Ya no quedaba rastro de burla o condescendencia, solo quedaba una rabia cruda, pura y abrasadora. Y Ajax había sido quien la provocó. Pero, tirado ahí, quebrado y agonizante, Ajax no sintió miedo. No se sintió aplastado por el peso opresivo del inmenso poder y la ira de Fraser. No, lo que Ajax sintió fue satisfacción. Porque, incluso si Fraser había sobrevivido, Ajax le había hecho sangrar. Había probado una cosa crítica. Que Fraser no era invencible. Y por ahora, eso bastaba. Con los últimos restos de su fuerza, Ajax reunió lo poco de ki que quedaba dentro de él. Su cuerpo se desmoronaba, su visión se oscurecía, pero su tarea aún no había concluido. Quedaba un último acto. Desde lo más profundo, extrajo los últimos hilos de energía hacia su cuello destrozado. Con un débil crujido de ki, Ajax forzó su cuello a funcionar una última vez. Y se rió. Pero antes de que Fraser pudiera atacar de nuevo, antes de que su furia se tradujera en otro golpe letal, el cuerpo de Ajax comenzó a brillar.
Y justo frente a los ojos furiosos de Freezer, Ajax se disolvió en incontables motas de luz que salieron disparadas a lo lejos, regresando al cuerpo original. Capítulo 116. Resiste, maldición. Resiste. Los ojos de Freezer se mantuvieron fijos en el espacio vacío donde, apenas unos segundos atrás, yacía un cuerpo. Con deliberada lentitud, limpió una delgada mancha roja de su mejilla. Sus ojos se entrecerraron mientras examinaba la gota. Su propia sangre. Durante un largo y tenso momento, simplemente no lo podía creer. Luego, sus labios se apretaron en una fina línea dura, y la atmósfera a su alrededor se volvió gélida. Apretó las mandíbulas, los dientes crujiendo al apretarse, mientras su expresión se deformaba en un torbellino de emociones, cada una más fea que la anterior. Sus ojos brillaron con una luz peligrosa antes de escupir entre dientes. ¡Qué audacia! Y pensar que ni siquiera se molestó en aparecer en persona. El aura de Freezer se volvió más oscura y, sin previo aviso, estalló en una risa aguda y maníaca. ¡Oh! Pero su voz se elevó de pronto, cargada de veneno amargo. Jamás en mi vida he sido tan humillado. A mí. Al emperador del universo. Ni siquiera merezco una aparición personal. Pero la risa se cortó tan abruptamente como había comenzado. Su rostro quedó completamente inmóvil, endurecido en algo que iba más allá de la ira, más allá del odio. Era una expresión carente de emoción alguna, inquietantemente vacía. Sus ojos ya no parecían pertenecer a un ser vivo. Eran algo más, algo inhumano. Su mirada helada recorrió a los guerreros Z que quedaban, quienes permanecían rígidos y tensos ante el frío y vacío abismo que ahora eran los ojos de Freezer. Aunque ya no temblaban como al inicio del combate, la inmensa furia del tirano seguía siendo sofocante. Después de lo que pareció una eternidad, Freezer volvió a hablar, con una voz completamente desprovista de emoción. ¿Va a volver? A pesar de la distancia, sus palabras se escucharon con perfecta claridad. Y aunque la pregunta fue clara, quienes la escucharon no la interpretaron de esa forma. Todos se estremecieron. Nadie respondió, ya fuera por miedo o por no saber qué decir. Pero Freezer no era alguien a quien se le ignorara. En un abrir y cerrar de ojos, apareció en medio de ellos, antes de que pudieran registrar el movimiento. Su mano se alzó y atrapó al objetivo más cercano, Gohan. El joven Saiyajin pataleaba desesperado en el aire mientras los dedos de Freezer se apretaban contra su garganta. Creo que les hice una pregunta, siseó Freezer. Pronto, un olor a carne quemada llenó el aire cuando humo comenzó a subir de la mano aún cerrada alrededor del cuello de Gohan. El terror de Gohan se transformó rápidamente en agonía. Él volverá. Ajax volverá. Gritaron Goku y Nappa al unísono. Ambos se miraron, sorprendidos por su sincronía involuntaria, antes de regresar su atención al demonio frente a ellos. Los ojos de Freezer pasaron de uno al otro, buscando algo. Lo que vio debió de complacerlo, porque una sonrisa cruel volvió lentamente a su rostro. Curiosamente, el regreso del sarcasmo de Freezer fue un alivio. Una burla cruel, era preferible a la ira pura. Ah, maravilloso. Así que su nombre es Ajax, murmuró Freezer con oscuridad, soltando una risa baja. Jojojo, Ajax, Ajax, Ajax. Repitió el nombre con tono amenazante, saboreándolo como un vino fino. Supongo que la tercera será la vencida, ¿no es así? Verán, he desarrollado un impulso bastante irresistible de atar este cabo suelto de una vez por todas. Es algo muy raro en mí, en realidad. Sentir esta necesidad tan persistente de matar a alguien. Su voz era tranquila y suave como la seda mientras miraba hacia abajo, directamente a Gohan. Freezer arrojó a Gohan a un lado como si fuera un juguete roto, con un perezoso giro de muñeca. El cuerpo del muchacho voló por los aires, pero antes de que pudiera estrellarse contra el suelo, el cuerpo de Jinyu se lanzó hacia adelante, atrapándolo en el último segundo. Freezer se burló ante la escena con desdén. Bueno, suspiró, negando con la cabeza. Todos ustedes son tan desesperantemente aburridos en comparación, así que parece que tendré que entretenerme por mi cuenta un rato. Ahora díganme, ¿qué sería una bienvenida adecuada para el querido Ajax, HMM? ¿Debería esparcir pedacitos de sus cadáveres por todo el campo de batalla? ¿Un poco por aquí, otro poco por allá? ¿O quizás saborear el sonido de sus gritos torturados mientras los empujo a la locura? Ah, decisiones, decisiones. Siéntanse libres de opinar. Estoy abierto a sugerencias. Su sonrisa se amplió mientras recorría al grupo con la mirada, desafiando a cada guerrero Z a que dijera algo, pero, como era de esperarse, nadie lo hizo. Freezer se encogió de hombros. Oh, bueno. Parece que tendré que improvisar.
Un poco de muerte por aquí, un toque de tortura por allá, ¿por qué limitarme? Y para que quede claro, no seré tan indulgente como hasta ahora. Si logran sobrevivir, tendrán asientos de primera fila para presenciar la masacre que desataré sobre quienes se atrevan a venir por ustedes. Y si no, bueno, sus salvadores serán recibidos con la vista de sus fríos y sin vida cadáveres. Un ganar-ganar, ¿no creen? Fraser retrocedió un paso para darse espacio. Con una mirada de total indiferencia, levantó la mano y curvó un dedo en el gesto universal de adelante. ¿Ponemos fin a esta pequeña farsa? Preguntó con una sonrisa malvada. Pero por favor, añadió segundos después, no olvidemos, disfrutarlo. La forma en que dijo disfrutarlo dejó en claro su retorcida definición de la palabra. En un instante, la tensión se rompió cuando los guerreros Z se lanzaron a la acción. Todos excepto Piccolo, que seguía gimiendo de dolor, echó un ovillo en la distancia, y Goku Jinyu, quien, a pesar de poder moverse, ya no estaba en condiciones de participar en un combate de alto nivel. Erupción volcánica. Rugió Nappa. Levantó dos dedos hacia el cielo, y un momento después, el suelo alrededor de Fraser explotó en una violenta erupción de fuego. Casi al instante, la figura de Fraser fue tragada por una densa nube de ceniza ardiente. Nappa no perdió el tiempo y convocó un disco de energía giratorio, de tono naranja, sobre su palma. Desde cerca, la mandíbula de Krillin cayó al ver el aura carmesí del Kaioken brillar intensamente alrededor de Nappa. ¡Ey! Esa es mi técnica. Gritó indignado mientras formaba su propio disco destructor. La robaste totalmente. Y se llama disco destructor. No robé nada. La repliqué con mi IG de 53.000. Espetó Nappa con arrogancia. ¿La recreaste? Solo le cambiaste el color. Cierra la boca, enano cabezón. Ladrón Nappa. Ni loco voy a llamar a eso con un nombre tan estúpido como disco destructor. Ignorando los continuos gritos de Krillin, Nappa rugió con fuerza y lanzó su brillante disco de energía, guiándolo a través de la nube de ceniza con su sentido del ki. El disco rasgó la nube con un silbido agudo. Justo cuando el ataque desaparecía dentro del humo, una ráfaga de energía bruta explotó desde el interior, dispersando las cenizas para revelar a Fraser, completamente ileso. Sus ojos siguieron con pereza el disco giratorio, antes de atraparlo entre el pulgar y el índice como si fuera una simple moneda, deteniéndolo en seco. Patético. Al menos el de él sí pudo cortarme, se burló Fraser, mientras su cola se agitaba con desgano. Sin dignarse siquiera a lanzar una segunda mirada, arrojó el disco de vuelta hacia Nappa, obligando al corpulento Saiyajin a agacharse para evitar el filo mientras este zumbaba a su lado. Negándose a quedar opacado, Krillin lanzó su propio disco destructor con un grito heroico. Disco destructor. Desafortunadamente, gritar no hizo absolutamente nada por incrementar la fuerza ni la efectividad del ataque. El disco destructor apenas había salido de la mano de Krillin cuando un delgado rayo de energía púrpura salió del dedo de Fraser y atravesó la sierra energética, haciéndola estallar en partículas inofensivas. Krillin solo pudo quedarse allí, boquiabierto, mientras los restos de su ataque caían como polvo a su alrededor. Al notar a Vegeta, Fraser desapareció como un espectro, esquivando sin esfuerzo el ataque del príncipe, solo para reaparecer silenciosamente detrás de Nappa. Los ojos de Nappa se abrieron de par en par al sentir la presencia de Fraser detrás de él. El manto forjado por la tormenta ya chispeaba alrededor de su cuerpo cuando giró instintivamente para lanzar un golpe karateka a velocidad relámpago. Pero mientras el poderoso golpe de Nappa se dirigía hacia Fraser, el tirano apenas le dedicó una mirada. Con una sola mano, atrapó el ataque en pleno movimiento, absorbiendo toda su fuerza sin siquiera pestañear. Fraser sonrió con crueldad. Tiró del brazo de Nappa y lo torció con brusquedad. El sonido desagradable del hueso rompiéndose llenó el aire cuando el hombro del general Saiyajin estuvo a punto de desprenderse de la cavidad. Nappa gruñó de dolor, con los dientes apretados, pero por desgracia, su tormento estaba lejos de terminar. Con una facilidad aterradora, Fraser apretó la muñeca de Nappa y pulverizó los huesos. El espantoso crujido del hueso triturado fue opacado por el rugido de dolor de Nappa al tambalearse hacia atrás, liberado del agarre de Fraser. Instintivamente, Nappa intentó sostener su brazo destrozado con la otra mano. Pero Fraser no tenía intención de permitirle ni ese mínimo alivio. En un borrón de movimiento, su mano golpeó y fracturó también el brazo derecho de Nappa en múltiples puntos. Fraser soltó una carcajada mientras observaba cómo los dos brazos de Nappa colgaban, inertes e inútiles, a los costados. Un consejo amistoso, Nappa, dijo el tirano mientras se inclinaba hacia él.
Esa calva brillante que tienes es un blanco demasiado fácil. Tal vez ya es hora de que te dejes crecer algo de cabello. Los ojos de Nappa se abrieron de par en par cuando los delgados dedos de Fraser se cerraron alrededor de su cabeza descubierta. Sin perder tiempo, Fraser lo jaló hacia adelante y le hundió una rodilla en el pecho con brutalidad. El sonido agudo e inconfundible de costillas partiéndose llenó el aire, no muy distinto al crujir de ramas secas bajo los pies, y el cuerpo de Nappa salió volando por los aires, dejando un rastro de sangre carmesí en su trayectoria. Cayó violentamente contra el suelo, resbalando hasta quedar detenido, aferrándose apenas a la vida mientras su pecho subía y bajaba con respiraciones débiles e irregulares. Era un milagro que Nappa siguiera vivo, considerando que su caja torácica había sido pulverizada sin remedio. Mientras tanto, Fraser se sacudía las manos con calma, sin dedicarle un solo pensamiento más a la forma destrozada de Nappa. Su atención se desvió hacia Vegeta y el pequeño calvo, ambos paralizados por el shock ante el destino brutal que acababa de sufrir su aliado. Por el rabillo del ojo, Fraser notó a Jinyu tratando de incorporarse lentamente. Utilizando su velocidad, Fraser desapareció y reapareció frente a su antiguo subordinado, con una poderosa ráfaga de energía ya cargada, apuntando directamente a su pecho. Mutilar el cuerpo de su antiguo subordinado parecía algo inapropiado, un insulto al servicio leal que Jinyu había prestado. Reducirlo a cenizas parecía, en comparación, más digno, más acorde para un soldado que había servido con fidelidad. Pero justo cuando Fraser se disponía a incinerar a Jinyu, el cuerpo del capitán de élite se desplomó repentinamente y cayó a 4 patas. Los miembros de Jinyu temblaban, como si apenas pudieran soportar su propio peso, y luego, en una escena tan ridícula que detuvo a Fraser en seco, Jinyu comenzó a croar y a dar torpes saltos como un animal herido. Fraser lo observó en silencio, completamente desconcertado y perplejo. Giró lentamente la cabeza mientras veía a Jinyu tropezar torpemente entre el terreno rocoso. Parpadeó. Luego volvió a parpadear. Fraser se giró para mirar a los guerreros Z, y luego de nuevo a Jinyu, de un lado a otro repetidamente, como si necesitara comprobar 2 veces que esto realmente estaba sucediendo. Por primera vez desde que Kohler lo engañó para que tomara aquel alucinógeno hace un siglo, Fraser se preguntó seriamente si estaba perdiendo la cordura. Con un suspiro irritado, se llevó los dedos al puente de la nariz, masajeándolo con frustración mientras trataba de darle sentido a esto. Por un breve momento, una idea inusual cruzó su mente. ¿De verdad se habría vuelto loco? Pero pensándolo mejor, era poco probable. Murmuró entre dientes. No habré comido sin querer una de las galletas adulteradas de Kui, ¿verdad? Aunque no tendría tanto descaro, bueno, casi mata a Dodoria hace unos años, y también hizo vomitar a Sarbón, espera, está muerto. Sin molestarse siquiera en levantar la vista, Fraser hizo un leve gesto con la muñeca, desviando el disparo de energía que tenía preparado para Jinyu hacia un lado. El rayo cruzó el aire y colisionó con el ataque de Vegeta. La energía de Fraser devoró la del Saiyajin sin el menor esfuerzo, empujándola de regreso como si nunca hubiese existido. Vegeta apenas logró esquivarla a tiempo para evitar el contraataque. Pero Fraser no le prestó atención al intento del Saiyajin. Su atención permanecía fija en Jinyu, o más bien, en la patética criatura en la que su antiguo élite se había convertido. Con un suspiro apenas audible, Fraser extendió la mano. El aire pareció congelarse cuando el cuerpo de Jinyu se tensó, atrapado por una fuerza invisible. No hubo un gran gesto, ni un despliegue dramático. Con solo un pensamiento, Fraser le rompió el cuello con su telequinesis. El cuerpo morado dio un último espasmo inútil antes de desplomarse en el suelo, sin vida. Fraser se giró, ya con su atención puesta en otro objetivo. Finalmente, su mirada depredadora se posó sobre Krillin, quien había alzado ambas manos hacia su frente en posición para la técnica solar. Los labios de Fraser se curvaron en una sonrisa torcida. Antes de que Krillin pudiera siquiera parpadear, Fraser ya estaba parado justo frente a él. Normalmente, los reflejos agudos de Krillin le servían de mucho, pero la repentina aparición de Fraser le heló la sangre, dejándolo completamente inmóvil. Permaneció congelado en la postura del destello solar, temblando. Cada uno de sus instintos de supervivencia le gritaba que huyera, pero su cuerpo se negó a obedecer. Su mente simplemente, se quedó en blanco. Durante lo que pareció una eternidad, pero que en realidad fueron solo unos segundos, Krillin quedó paralizado, mirando fijamente a los ojos del tirano más despiadado de la galaxia. Sus pupilas se contrajeron, el aire se le atascó en la garganta, pero de algún modo, logró dibujar una sonrisa temblorosa. ¿Puedes ir con calma?
Por favor, es mi primera vez peleando contra un emperador, ¿sabes? Dijo Krillin con una sonrisa temblorosa. La sonrisa de Freezer se profundizó, y dejó escapar una risa suave, casi divertida. ¿Ja? No. El breve destello de diversión en los ojos de Freezer se desvaneció y fue reemplazado por pura crueldad. Utilizando solo una fracción de su poder total, Freezer flexionó el brazo y lanzó su puño hacia adelante en un borrón de velocidad. El impacto fue horrendo. El puño de Freezer no solo golpeó a Krillin, lo atravesó. Primero vino la onda expansiva, luego la pérdida de resistencia en la carne del terrícola cuando el brazo del tirano perforó su abdomen, desgarrando carne y hueso con facilidad. Los ojos de Krillin se abrieron de par en par mientras su aliento escapaba en un jadeo entrecortado. Su boca se abrió, pero no emitió sonido alguno, y bajó la vista, atónito, al ver el brazo de Freezer clavado en su cuerpo. Su sangre ya manchaba la armadura de la fuerza Freezer que llevaba puesta. ¡Oh, oh, oh! ¡Pero qué apretado eres! ¿Es tu primera vez siendo penetrado? La voz de Freezer resumaba burla. Se rió de su propio chiste, pero se detuvo de golpe, dándose cuenta de que su insinuación había sonado mucho más sugestiva de lo que había pretendido. «Oh, cielos, parece que Sarbón me ha contagiado», añadió, negando con la cabeza. Krillin, sin embargo, no apreció el chiste tanto como Freezer. Estaba un poco más preocupado por el brazo que lo atravesaba. Eso no fue nada, gentil, no en lo absoluto. Freezer se inclinó, con su rostro a escasos centímetros del de Krillin. Bueno, te dije que no, ¿cierto? Freezer lo miró fijamente a los ojos. Con un sacudón, deslizó su brazo fuera del cuerpo de Krillin, dejando que el terrícola se desplomara en el suelo con un sonido húmedo, su sangre formando un charco debajo de él. El tirano lo observó con diversión mientras se incorporaba. En ese instante, el sonido de Vegeta cargando captó su atención. Justo cuando el Saiyajin lanzó un potente puñetazo directo hacia él, Freezer inclinó la cabeza con calma, dejando que el golpe pasara de largo con facilidad. En un solo movimiento fluido, extendió el brazo y atrapó la patada de seguimiento en el aire, sujetando el pie de Vegeta con firmeza. Sonrió. Vaya, Vegeta. No pareces muy afectado por la inminente muerte de tus aliados. Qué frío eres. ¿Acaso no hiciste ningún amigo durante el tiempo que has estado lejos de mí? La respuesta de Vegeta fue inmediata y alimentada por la furia. Golpeó con ambas manos hacia abajo en un ataque de martillo cargado con toda su fuerza física, pero Freezer atrapó el golpe sin esfuerzo con su otra mano. La pequeña onda expansiva del impacto se sintió por todo el campo de batalla. ¿Quién? ¿Ese payaso de relleno? Espetó Vegeta mientras se esforzaba contra la fuerza inigualable de Freezer. No ha servido para nada en toda la pelea. Vete a la mierda, Vegeta. Logró gritar Krillin con voz débil pero ofendida. Freezer giró la cabeza ligeramente, dedicándole a Krillin solo una fugaz mirada. Luego, volvió a enfocarse en Vegeta con una sonrisa. Para ser justos con el debilucho, Vegeta, tú tampoco has sido de mucha utilidad en esta batalla. El único que realmente ha hecho una diferencia, es ese chico, Ajax. Pero de repente, la expresión de Freezer cambió. Sus ojos se afilaron al volverse bruscamente, captando a Gohan cargando hacia él como un misil. Un aura carmesí ardía a su alrededor, y una hoja de ki relucía amenazadoramente alrededor de su mano. Freezer recordó que este tenía algo de mordisco. Reaccionando instintivamente, Freezer calculó la velocidad de Gohan y posicionó su cola para interceptar el ataque. Gohan era significativamente más rápido gracias al Kaioken, pero aún no lo suficiente como para tomarlo por sorpresa. O al menos, eso pensaba Freezer. Frente a él, Gohan apretó los dientes, con los ojos ardiendo de determinación inquebrantable. Hasta ahora, había confiado en las habilidades que Piccolo le había enseñado. Sin embargo, a veces era muy fácil olvidar que, esta vez, tenía dos maestros. Una chispa eléctrica se apoderó de repente alrededor del cuerpo de Gohan al superponer el manto forjado por la tormenta, la técnica característica de Nappa, encima del Kaioken. Con ambas técnicas activas al mismo tiempo, la velocidad de Gohan aumentó inmensamente, superando con creces las expectativas de Freezer. Gohan se desvió y esquivó la cola de Freezer justo antes de que pudiera envolverlo, y con su aura crepitando como una tormenta desatada, hundió su espada de ki directamente hacia el ojo izquierdo de Freezer.